Cuando finalmente resuelve totalmente el conflicto, entra lo que se llama la vagotonía. Y en mitad de la fase de vagotonía, que depende de qué tipo de enfermedad se ve más que otras, pero aquí cuando hablemos de enfermedades infantiles os explicaré muchísimo qué es esto, la crisis epileptoide, que no epiléptica. La crisis epileptoide puede ser una crisis epiléptica si hay un conflicto de motricidad. Pero si no, da otros síntomas que en el caso de las enfermedades infantiles os diré cuáles son. O sea, el tiempo que ha durado la emergencia es tanto como dura la reparación. Pero justo a mitad de la reparación hay lo que se llama la crisis epileptoide, que es la noche de máxima sintomatología. Para que os hagáis una idea de lo que es la crisis epileptoide en una enfermedad no grave. La noche de que el niño tiene un niño que tiene anginas, y que todas las mamás han podido, me imagino, tener un día que el niño tiene unas anginas, son noticias. La noche que está a 40 de fiebre, con las anginas así, que se encuentra súper mal, que le ves con los ojitos así llorosos, que no tiene apetito, que tú estás que no vives por esas anginas y que llamas corriendo iba a decir al veterinario, que llamas corriendo al pediatra para que venga y que tú pasas una noche terrible. Esa es la crisis epileptoide. ¿Qué circunstancias se dan? Que a la mañana siguiente es la inflexión de la curación. Esa noche que tú crees que a ver si se me muere esa noche, a la mañana siguiente está saltando a la cama y se le ha pasado todo. Entonces, con la noche que me ha dado. Eso sí ha sido un solo conflicto que se haya hecho de una sola vez. Porque claro, si es un conflicto que ha tenido como recaídas, puede ser entonces unas anginas que duren más en el tiempo, ¿no? Que un día parece que está curada y vuelve a hacer una recaída y parece que, ¿no os habéis fijado que veis ahí unas anginas que es, ¡bum!, fulminante, sube para arriba, baja y ya está? Como esas anginas que parece que está mejor, vuelve a tener fiebre, parece que está mejor, o esas enfermedades que suben y bajan, suben y bajan. Si suben y bajan significa que activado y desactivado en varias etapas y por tanto la curación se hace en varias etapas. Y si evalúas el conflicto es que lo ves, o la emergencia biológica lo ves clarísimo. Para entender la crisis de epileptoide os puedo contar, con los animales de compañía se aprende mucho. Aquí había Juan que me preguntaba, es que yo los animales no lo veo claro cómo hacen esas emergencias biológicas, pues te aseguro que las hacen clarísimamente. Porque son eso mismo, emergencias biológicas. Os puedo contar el caso de mi perra que yo pude prever con exactitud aproximadamente el día que me iba a hacer un ataque de epilepsia. Y fue exacto, pero totalmente. Yo me traslado de casa y yo tengo mi perra ahí. Cuando yo la recojo, yo vivo en una casita como Hailey, con un jardín. Pero las circunstancias de la vida hizo que me tuve que mudar a un piso. Y traslado todas las cosas de la casa al piso y el último paquete, para decirlo de alguna manera, era la perra. Porque claro, me trasladaban los paquetes, pues la perra se quedaba en la casita del jardín. Mi perra hace un conflicto, ¿por qué? Porque ella ve que yo estoy sacando cosas de la... Ya es una perra dándola, tenerlo en cuenta. Ella ve que yo me voy llevando cosas de la casa y que ya la voy dejando. Y ella se va angustiando. Cuando yo me iba, ya lo último era el jardín estaba delante, había unos barrotes así de madera y ella veía que yo veía que yo cargaba las cosas en el coche y que yo me iba. Y que yo iba sacando cada vez más cosas y que yo me iba. Y ahí me iba cada día, pero no en esas circunstancias de que yo iba vaciando la casa. Y ella notaba algo fuera de lo común. Y entonces ella lloraba más que de costumbre. Y yo pensaba, ostras, me está haciendo, ahí me está sufriendo, pero ¿qué puedo hacer? O sea, no puedo ir con los paquetes de ella encima para arriba y para abajo. Llego a la casa, y cuando llego a la casa, yo no me había fijado en un detalle, mira que había ido llevando paquetes. Abro la casa y mi perra se planta delante del umbral de la casa, se agarra como si quisiera agarrarse, clavar las uñas de las garras en el suelo, se pone a temblar como una hoja y no quiere pasar el umbral de la casa. Y yo no entiendo, porque como iba conmigo, y yo me quedé un momento como si ¿qué pasa? Y intenté empujar, pero se me hacía una resistencia así con las garras que no querían, y temblando como una hoja. Y yo me quedé un rato así desconcertada, ¿qué pasa? Y de repente veo que ya tenía los ojos, pero desorbitados, mirando el suelo. Me fijo en el suelo y era un suelo blanco, súper brillante. Y claro, me pongo en su lado y digo, ostras, ella lo está viviendo como que esto es el vacío, que se va a caer. Claro, nunca he visto un suelo blanco, brillante. Y digo, si es eso, digo, cojo, como hay cartas de... Vacío, corriendo cajas de cartón, rompo un caminito delante de la puerta, hago como un senderito de cartón, y a la que yo le hago el senderito, mi perra ya entra en la casa tranquilamente sobre el senderito. O sea, que era clarísimo que era el suelo que me daba miedo. Hago el senderito, pero claro,
con las cajas del senderito llegaba hasta un punto de la casa donde se acababa el senderito de cartón, ella no podía seguir caminando, con lo que se quedaba ya así. Y tuve que tener la paciencia de durante una semana, las baldosas eran más grandes que estas, ir baldosa en baldosa con ella. O sea, yo me ponía la baldosa y se ponía sus 4 patas la misma que yo. Entonces yo pasaba al siguiente y las dos llegamos al siguiente baldosa. Y así todas las baldosas de la casa hasta que las pudo pisar todas y sabía que no se caía por ninguna. Y entonces ya perdí el miedo. Pero claro, a todo esto ya me había hecho un conflicto de motricidad como una catedral. 2 conflictos. Uno cuando yo me iba y ella se quedaba llorando. 2 cuando llegamos a la casa y ella no podía pisar el suelo. Y fue tan intenso el conflicto que yo, a veces, un médico que trabajamos con su hombre, dije, mi perro me ha hecho 2 conflictos de motricidad como una catedral. Me va a hacer 2 ataques de epilepsia. Digo, si esta perspectiva es exacta, me tiene que hacer 2 ataques de epilepsia. Digo, y además, como ya he resuelto y he estado durante tanto tiempo, pues más o menos, mira, en esta semana me da uno y en los pocos días me da otro. Yo estoy, bueno, eso lo pensé, pero en un momento yo estaba distraída y observando cosas en la casa y de repente oigo un ruido, pero brutal. Mi perro es una pastora alemán grande, ¿no? Tenía el ataque de epilepsia, claro, los perros no se pueden caer de espaldas, sino que, porque la columna es curvada, se pegaba un salto como a esta altura y se caían las 4 patas del ataque de epilepsia que le daba. Llegué corriendo, la cogí en brazos, ponía frío en la cabecita y a cabo de unos segundos el ataque se le pasó. Pasaron unos días y me hizo un segundo. Entonces yo llamo a un veterinario amigo mío y le digo, oye, con una perra epiléptica, ¿qué hacéis? Pues tratamiento epiléptico igual que las personas, ¿no? Dice, y será epiléptica para toda la vida. Digo, o sea, que vosotros consideráis que un perro no se puede quitar. Dice, no, no, no. El perro, cuando ya te hace un ataque, ya es epiléptico para siempre. Y más si te ha hecho 2 ataques tan fuertes en una semana, te quitarás ya ese epiléptica para siempre. Entonces le digo, bueno, digo, pues mira, yo te voy a hacer otro planteamiento. Digo, si yo tengo razón, mi perra nunca más me volverá a hacer un ataque de epilepsia. Mi perra nunca más me volvió a hacer un ataque de epilepsia y yo jamás me mediqué. Quiero decir, es muy exacto cuando conoces esta perspectiva. Lo único, claro, cuando tú tienes experiencia, sabes lo que es un conflicto, o sea, vas viendo cómo el animal lo vive. Y dices, bueno, yo no puedo evitarlo. ¿Qué podría hacer? O sea, ella lo vivió, o sea, fue muy intenso cuando ella llegó y se pensaba que se caía al vacío. En los niños ocurre exactamente lo mismo, no es diferente. ¿Recuerdas si se te ocurrió explicando a la perra cuando te llevaban las cosas que estabais moviendo y que la llevaríais al final? ¿Se lo verbalizaste? No. Pues quizá te hubiera ayudado, no sé si me ocurre mal. A ver, yo le digo, ya vengo, sí, de cosas así de despedirme, pero explicarlo como si fuera una cosa, no lo hice. Y lo cierto que ya el pensamiento, eso que sí puedo decir, lo captaba muy bien y un día hicimos la prueba también con Vicente. Yo me la llevaba a pasear al bosque y cuando la habían maltrataron mucho, abandonaron toda la camada completa, los abandonaron en la autovía de Castelldefels. Pasaba una furgoneta de un sitio de estos de acogida de animales, lo vieron parar en la furgoneta, pero no pudieron salvarlos a todos. Como iban a la desbandada por la autovía, que pasan tantos coches tan rápido, pues unos cuantos murieron atropellados. ¿Qué pasa? Que ella vio como varios de sus cachorros hermanos acabaron bajo las ruedas. Entonces ella tenía una obsesión cuando era pequeña. Es ir irse debajo de la rueda de los coches. Que supongo que es donde había visto que sus hermanitos cachorros salían a ir por ahí. Y tenía una obsesión. Bueno, que a mí esto me suponía una preocupación porque siempre tenía tendencia a los coches en marcha y irse debajo de las ruedas. Y entonces, y la otra es escaparse buscando. O sea, se alejaba y ella, no te escuchaba, o sea, iba, supongo que buscando a sus hermanos cachorros, lo que sea, o su hermano que se había muerto los pocos días que yo lo recogí. Y en un momento dado, una persona que precisamente es educadora de animales me dice, oye, quien tiene que estar, tú le has salvado la vida a tu perra, recogiéndola tú. Y la que tiene que estar pendiente de ti, porque eres tú que le has salvado la vida, es ella contigo, en equipo con ella. Dice, no le hagas más caso. Es ella la que tiene que estar pendiente de ti, porque su vida, de momento, depende de la tuya. Dice, no la busques, no la sigues, no la protejas, déjala. Es ella la que tiene que estar pendiente de ti. Vete y es más, para hacerlo, ves a pasear con ella y cuando ella esté distraída y se aleje bastante, escóndete. Y a partir de ese momento, será siempre ella la que te seguirá a ti y estará pendiente de no perderte a ti de vista. No tú ir corriendo detrás de ella, siempre corriendo para no perderla a ella de vista. Lo hice así, me escondo, a partir de ese día
Mi perro no me quitaba jamás el ojo de encima y siempre iba detrás mío. No iba detrás de ella, que era lo que pasaba antes. Y esos son códigos, con los niños es exactamente lo mismo. Es decir, en ese sentido, animales y niños es muy similar. Y los conflictos los hacen igual. Conflictos hay síntomas muy variados que pueden tener los niños. Que ahora veremos anginas, otitis, pero también, por ejemplo, nistagmus, o sea, movimiento descontrolado de la vista. Es muy común cuando los padres se separan o cuando no puede, o por lo que sea, por un traslado, por lo que sea, los padres están en distintos lugares y él asume como una responsabilidad que es el hombrecito, la mujercita de la casa que tiene que velar por los dos. Ahora iremos viendo los ejemplos. Las fotocopias, por cierto, que han pasado con ellos. Sí, yo bien. Bueno. Entonces, Yo creo que está negociando con una CIA para vendérselo. ¿qué? Una CIA. Entonces, los niños tenéis que entender lo que claro, si os dejáis llevar por lo que oficialmente se dice, enfermedades y conflictos emocionales, es más difícil de entender. Lo que tenéis que entender es que la enfermedad es una emergencia biológica y los niños sufren muchas emergencias biológicas. Sentimientos de abandono, desvalorización. Hay muchas circunstancias que el niño puede vivir como una emergencia, como algo que pone su supervivencia en peligro, que a veces supone conflicto y a veces no. A veces únicamente es una emergencia y a veces sí supone conflicto. Imaginaros que papá y mamá se separan y tienen que, yo qué sé, decidir con quién quiere ir o con quién quiere estar. Pues es realmente una decisión difícil de tomar. Y sin embargo supone una emergencia biológica, porque él todavía necesita del cuidado de su padre y su madre y tiene que decidir con quién va de los dos. No os podéis imaginar el conflicto que supone. Grave. Es mucho más fácil, en el fondo, para un niño asumir la pérdida por enfermedad o accidente de un progenitor que no una separación de sus padres. Y más se tiene que decidir con cuál se va de ellos dos, que es un conflicto enorme. A veces, siendo la circunstancia vivencial en apariencia menor gravedad, pues porque papá o mamá no se han muerto, ninguno de los dos, el niño lo puede vivir muchísimo peor porque tiene que decidir con quién se va y muchísimas veces aguantar la tensión entre ellos. Ya eres igual que fulanito, eres igual que fulanito. Entonces toda esa carga, que eso supone una carga muy fuerte para el hijo o hija. Una emergencia biológica, la fiebre, por ejemplo, los niños ya la vagotonía. La fiebre, las fiebres, estas crisis de fiebre nasales siempre se dan aquí. Aquí, cuando ya está resolviendo. Sí. Lo que pasa es que si hay un pico que dura varios días, sube, baja, recordar que las crisis de estos picos se suelen dar a la caída de la noche. Sí. Porque naturalmente nuestro organismo pasa de simpático, naturalmente en el ritmo normal de vagotonía, entramos en vagotonía a la caída del sol. ¿Entendemos? Porque en la naturaleza, a la caída del sol, uno se va para casa a dormir. No es como nos dice ahora que cuando se va el sol encendemos la luz y la vida sigue. No. En una sociedad tradicional, donde estaba yo en el Tíbet, a la que el sol empieza a oscurecer, todo el mundo rápido, porque claro, a la que baje no hay luz. Por lo que aquí se va totalmente el sol, ni pilas ni linternas, no hay nada de todo eso. Por lo que se va el sol, todo el mundo tiene que estar en casa durmiendo. Entonces, ¿qué pasa? Que el ritmo es muy claro, los cuerpos siguen un biorritmo muy exacto, como las gallinas. A la que se va el sol, todos a casa, a entrar en el cambio, el biorritmo, para conciliar bien el sueño para dormir. No es como que si no puedo dormir viendo la televisión o leo un libro, ahí no hay nada de todo eso. Por tanto, los biorritmos les aseguro que se cumplen a rajatabla. Y entonces, ¿qué pasa? El momento naturalmente de mayor vagotonía es a la caída de la noche. Si encima has hecho una emergencia y entras en vagotonía, se multiplica esta vagotonía. Por lo tanto, la febrada alta, que es síntoma de signo y síntoma, es decir, la febrada alta, el dolor, la congestión, todos estos síntomas, en principio todos agravan normalmente a la caída de la noche o también a la madrugada, o sea, entre la caída de la noche y las 3 de la mañana. Cuando ya pasan las 3 de la mañana, normalmente la persona ya mejora, ya empieza a mejorar. Y un poquito como, y depende el horario y la diferencia horaria que haya. Estoy haciendo 3 de la mañana de horario, no, sin el cambio horario.
porque a las 4 o así ya empezará un poco a clarear el horizonte. Pues depende de si es verano o invierno, ¿no? Y eso es muy claro. Y otra cosa que eso se ve más en casos más delicados de salud, cuando una persona está muy delicada de salud, sea persona adulta o sea niño, normalmente, sobre todo si no se han cuestionado jamás la eventualidad de la muerte, si es algo que les ha pillado totalmente de sorpresa, a la caída de la noche suelen tener crisis de angustia. Y la gran mayoría hacen estas crisis. Que Pilar jamás lo hizo. Un día eso llamaremos eso. Hace unas crisis de angustia tremendas, o sea, tremendas. Es decir, desde el momento que cae la noche hasta la madrugada, entra en un estado de angustia tremendo, de ansiedad y de tremenda. Es decir, se suben por las paredes. Es decir, angustia que muchísimas veces, normalmente, si va a un médico de cambio, lo que sea, lo que le receta es tranquimacin, Valium, o sea, cualquier ansiolítico, pero contundente, dosis contundente. La persona está súper inquieta, no puede dormir, si se puede, va a un punto a otro de la casa, muchísima angustia. Y no puede conciliar el sueño hasta que clarea, hasta que empieza a clarear. Esos son condicionamientos arcaicos. Tú en la naturaleza, y bajemos a la prehistoria, que vives en una cueva, que no tienes puerta que cierra bien y nada de todo eso, si tú estás enferma o débil, estás accidentada, durante la noche es el momento de mayor riesgo para tu vida. ¿Por qué? Porque hay los depredadores nocturnos que a la presa que van a ir a buscar es a la que está enferma o débil. Entonces, tú tienes que lograr la vigilancia. En la prehistoria, tú enfermo o herido, tenías que multiplicar la vigilancia durante la noche. Estás en un estado de muchísima ansiedad. Y sin embargo, cuando ya empieza a clarear, es el momento que los demás despiertan. Se supone que en la prehistoria estamos todos en tribu. Los demás despiertan. Tú ya te sientes protegido porque los demás están en alerta. Y entonces tú es cuando tú puedes dormir. Porque los demás ya están alerta en tu lugar. Y eso es súper exacto. Con excepciones. Las excepciones es cuando la persona, en el fondo, más en paz se sienta consigo mismo y mayores valores espirituales tenga, entonces no hace esa crisis. Pero el que no tenga esos valores o esas referencias, hace unas crisis estas, pero además muy marcadas, ¿eh? O sea, eso es clarísimo, ¿eh? Y todos, además, con el mismo patrón, a veces hay síntomas que son frases, síntomas que son clavados de un caso a otro, pero exactos, ¿eh? Vamos a... Entonces dejamos la fiebre. ¿La fiebre? Se deja la fiebre, ¿no? Porque, a ver, todas las madres, todos entran en angustia con la fiebre, ¿verdad? Sí. A ver, la fiebre depende si la alertas o no. Depende de dónde. A ver, en un niño que es pequeño y que no tiene todavía un buen control, o sea, el centro regulador de la temperatura no funciona todavía. Sabéis que los niños tienen, si os fijáis, cuando estamos enfermos los adultos casi nunca tenemos fiebre. En cambio, los niños, sobre todo algunos niños, durante los primeros años de la vida, a la mínima cosita que tienen, ¡bum!, te hace una fiebrada. Porque este centro regulador, a pesar de que la fiebre o si hay infección, evidentemente sube la temperatura, pero no forzosamente hay infección, ¿eh? A veces la temperatura es debido a edema. Edema que comprime precisamente este centro regulador. Tú das, hay muchas cosas que se pueden hacer, ¿eh?, para aliviar esta congestión sin dar un antipirético, ¿eh?, y baja la fiebre. Entonces, si el niño es un niño que precisamente no tiene una buena coordinación del centro regulador de temperatura y a la mínima que usted tiene se le dispara a 40 y te hace una convulsión febril, hombre, pues yo creo que es de lógica bajarle la fiebre. ¿Cómo? ¿Con el Dalsy o con el apiretal? O con panes como hacían las abuelas fríos en la cabeza. Aquí lo importante, fijaros que las abuelas no eran tontas. ¿Qué se hacía antes para la fiebre? Se ponían compresas frías en la cabeza, porque aquí lo que se trata es mantener la cabeza fresca. Si la cabeza, o sea, en la convulsión febril, es porque aumenta excesivamente la temperatura para el sistema nervioso central y produce y por el edema y produce esa convulsión. Si tú mantienes la cabeza fresca, la temperatura es más fresquita, la frescura arriba evacúa los edemas
y no se da las convulsiones. Todo es de cajón que tú vas a intentar bajar esa temperatura y aliviar el edema. No puedes decir siempre no, la fiebre no, y la fiebre no, si te hace una convulsión febril no lo dejas así. ¿Y qué hacen en el hospital cuando llevas a un niño con una convulsión? Te lo ponen en la bañera con agua fría. Es que no, o sea, si un niño está con convulsión es lo que se hace. Si ahora tenéis preguntas, dejamos la última horita así para cosas que queden pendientes. Y entonces ahora os queda claro de cómo un niño, lo que es una emergencia biológica para un niño. Es decir, hay emergencias que son muy arcaicas y otras emergencias que son mucho más de la vida del hombre moderno. ¿Cuáles son las emergencias que son más arcaicas? Todos habéis oído hablar del cerebro reptiliano, por ejemplo. Nuestro cerebro se podría estructurar como en 3 partes, ¿no? Pero en todo caso en 2 partes muy diferenciadas, que sería el cerebro, el cerebro reptiliano o el sistema límbico, y de hecho todo el cerebro más moderno, el córtex cerebral. Entonces, asociados a cada parte, hay conflictos y emergencias diferentes. Hay una hoja de las que os he mandado a hacer, que no sé si yo tengo otra, porque si no, que dentro de los apuntes que os he dado están, que os he clasificado, os he puesto una clasificación de las emergencias biológicas por capas embrionarias. Entonces, yo os lo voy a resumir, pero lo tendréis en los apuntes que os darán, que son, o sea, todo lo que es la capa embrionaria más antigua endodermo, es lo que recubre toda la parte donde se da el intercambio de los órganos precisamente de eliminación. Quiere decir, alveolos pulmonares, endodermo, intestino grueso, endodermo, parénquima renal, endodermo, dermis debajo de la epidermis, endodermo. Entonces, y dermis todavía sería un ejemplo aparte, porque dermis es lo que se llama mesodermo cerebeloso, es decir, está regulado por el cerebelo. Mejor nos quedamos con lo que he explicado. Alveolos pulmonares, por ejemplo, intestino grueso, parénquima renal, es endodermo. Y son conflictos muy arcaicos, como el que es miedo a morir, faltar de aire, sentimiento de ahogo. A veces puede ser propio o el sufrimiento por, o sea, muchos padres o madres a veces somatizan por sus hijos. Si tú ves, imagínate que eres una madre que ves a tu hijo que sufre un accidente y ves que se está ahogando o que se está muriendo, tú puedes hacerlo, normalmente ves que le falta el aire o que jadea, etc., puedes somatizar por él. Cuando hay un vínculo afectivo muy grande con otro ser, a veces somatizas tú por el otro. Y eso puede ocurrir. Yo me recuerdo hace años que fue bastante... Os pongo ejemplos, a veces aunque no sea de niños, porque a veces es para entender lo que es una emergencia biológica y cómo se somatizan. Me acuerdo hace años que nos vino a ver un hombre que había trabajado en televisión española y que era, bueno, un directivo. Un hombre fuerte, un hombre sanguíneo, vital. No había estado enfermo nunca. Y por no decir, cuando me acuerdo que venía al consulta, me dice, le diagnostican un cáncer de pulmón muy agresivo y le da muy poca esperanza de supervivencia. Y le dicen, y este hombre decía, porque sabes que normalmente se dice que cuando hay una enfermedad degenerativa es porque la inmunidad está deprimida. Falso totalmente. Falso, porque este hombre me decía, es que me dicen los médicos que esto me ha cogido porque tengo la inmunidad deprimida. Y dice, pero si yo no he estado enfermo en mi vida, si por no tener un resfriado no he tenido ni un resfriado ni en los últimos 20 años de mi vida. Y eso es verdad. Muchos veces dicen, no, es que esto es un problema de inmunidad deprimida. Pero ¿qué inmunidad deprimida? Si las personas muchísimas veces cuando te hacen una enfermedad degenerativa más fulminante, normalmente mejor salud tenían antes. Muchísimas veces.
Cuando evaluamos la emergencia de este hombre tenía una hija única, que además le había salido, la verdad, muy rebelde, supongo, pues en fin, algún tipo de problema en la educación, que a veces, pues mira, como eso que decíamos esta mañana, saben sin manual de instrucciones, porque los papás a veces no saben cómo llevar la situación. Y la niña le había salido muy rebelde, muy rebelde. Y entonces, rebelde de hacer cosas, o sea, por ejemplo, de quitarle el coche a su padre, irse sin decirle nada, conducir sin carnet, sin haber pasado el carnet, sin permiso y nada, y haberle quitado el coche a su padre, etc., por ejemplo, ¿no? Y eso se lo había hecho más de una vez. Un día el padre ya está durmiendo tranquilamente y le llama a la policía para decirle que, bueno, para avisarle que, bueno, pues de un coche de tal matrícula que era la suya, se había caído por un precipicio, por un barranco, pero muy alto. Y entonces el padre me dice, debe ser su esposa, y entonces la esposa estaba con él, a su lado. Y el padre va a correr y dice, al viaje, y el coche se lo había llevado la hija. Por lo tanto, era la hija que se había caído por un precipicio. Y la policía le dice, mire, nosotros estamos llamando a la grúa y todo para rescatar el coche, pero la persona que fuera dentro está muerta seguro, dice, porque ha caído no sé cuántos metros. Imposible que haya supervivido. Y de todo eso, en la noche donde ella se había ido, estaba lejísimo, a cientos de kilómetros de su casa, no sé, pero muy lejos. O sea, no sé si había sido, pues no sé, como en Huesca, cuando ellos vivían por San Juan. O sea, que era muy lejos, no era una cosa, eran a horas de caminos de la casa, ¿no? Así que el padre, yo qué sé, se llama autocoche, no sé cómo lo hace, y se va hacia el hospital más cercano, pues lo que le dice la policía, que así que hayan rescatado el coche, pues que tendrán que ir para reconocimiento del cuerpo y todo. La policía ya le asegura que hay signos de vida y que seguro que a la que se ha caído no hay supervivientes. Todo el camino que dura eso, de que consigue encontrar otro coche, porque claro, se ha quedado sin coche, llegar allá al hospital y todo, y cuando llega al hospital, pues ya directamente va a pedir dónde estaba Morgan. Resulta que la hija estaba yesa. Pero las horas que había pasado hasta que se encuentra con su hija, pues a las pocas semanas de esto, le empieza a tener una tos, le dice que no se va y que tiene como una opresión aquí, le hacen una prueba y le diagnostican este cáncer de pulmón. Y la somatización había sido por la hija, gravísimamente. Pasó unas horas tremendas, porque fueron bastantes horas hasta que no de mucha intensidad. Entonces aquí siempre es muy importante, es decir, la emergencia biológica, la carga emotiva social. Lógicamente, una emergencia biológica con una alta carga emotiva, eso es mucho más intenso. Si en su momento además encima le pilla a esta persona un poquito más cansada, estresada, lo que sea, todo eso son factores que se van sumando, y eso es lo que puede dar toda esa variedad de diferentes de tumoraciones, que algunos crecen a gran velocidad. Hay todos unos matices de la evaluación de un tumor y del pronóstico que se da, que se hace en base a la casuística, a la estadística de la visibilidad de un tumor, se hace en base a eso, ¿no? Hay tumores de crecimiento lento, tumores que son muy invasores, tumores que están poco diferenciados, tumores que están muy diferenciados. Todo eso, ¿qué hará que una cosa sea así o no? Todas estas circunstancias que han rodeado esa emergencia biológica. Y así no se pudo. No se puede. ¿No? No porque además a veces hay circunstancias que difíciles en la vida de esta persona. Es decir, la hija le hizo unas cuantas, como podemos decir, adolescente, y le hizo unas cuantas más con recaídas y en un momento dado. Y además luego pasó algo en el trabajo, tuve una parada cardíaca, se quedó una noche. De todas maneras, aun sabiendo este señor lo que pasó, era difícil en una circunstancia de esta, hubiera podido evitarlo. Es que es lo que se decía esta mañana, que mucha gente me dice, mira qué bien. No, es que a todos nos puede ocurrir algo imprevisto. Y siempre todos tenemos el punto más vulnerable. Todos tenemos un puntito más vulnerable que si nos tocan ahí, nos hace más daño. Y por eso siempre digo, hay que ser hombre o mujer de recursos. Y al niño hay que intentar educarlo para que sea niño, niña y futuro hombre, mujercita y hombrecito de recursos. Pero así todo, a ver, cuando más estructurada esté su conciencia,
más recursos tiene, menos vulnerable es, por tanto, más garantía hay de que pueda tener, que pueda hacer frente a las diferentes circunstancias de su vida, que de la mejor manera posible. Claro que es verdad que hay personas que le tocan circunstancias más difíciles que a otras, pero fijaros bien una cosa, el hecho de sufrir mayores o menores vicisitudes no quiere decir nada, porque muchísimas veces, imagínate, si tuviera que ver directamente con la intensidad de las vicisitudes, en los países en guerra habría más enfermedades que en ningún otro sitio, y no es así. No. Hay muchas más enfermedades degenerativas en los países llamados civilizados, entre comillas, que se supone que hay un estado de bienestar y de seguridad mayor. Pero tenemos eso solamente en apariencia, porque hay muchísimas circunstancias que nos hacen más vulnerables en un país civilizado, muchísimas más. Es decir, alcanzamos un estatus, alcanzamos un prestigio social, tenemos una calidad de vida, tenemos que perderlo, como siempre digo, pasar de pobre a rico es muy fácil, pero de rico pasar a pobre es muy difícil. Pueden haber múltiples circunstancias, es decir, que nos abandone la pareja por otro, por nuestro mejor amigo. Que de ser directivo te dé, yo que sé, haya cualquier cosa y te destituyen del cargo. Que te quedes en el paro y no puedes pagar la hipoteca y te embarguen la casa. Que pase algo con un ser querido tuyo y que tú no tengas capacidad de integrar esa experiencia. Pueden ser muchas las circunstancias inesperadas. Imaginaros, pues, no sé si recordáis, ¿sabéis un poco cómo el caso Malaya que hay en España? Bueno, que ha habido en España el caso de Málaga. No sé si recordáis que hubo un momento en Italia que hubo un caso muy similar de corrupción en el gobierno italiano. ¿No recordáis? Y era cada semana detenían a uno, a fulanito en la cárcel, a fulanito. Se suicidaron como varios se suicidaron en la cárcel. Y los que no se suicidaron, a las pocos días o semanas de haber salido de la cárcel, morían de un infarto. ¿No recordáis? Sí. Parecía como si fuera una maldición aquello. Pasaron no sé cuántos por la cárcel. Entonces, algunos se suicidaban en la cárcel y los que no morían de infarto en las semanas siguientes al haber ya cumplido la pena o haberse podido demostrar que no tenían tanta implicación como se había dicho. Que quedarían libres porque van a resolución. Pero que tú tengas un cargo, vayas a ser una persona honorable, con un estatus de vida alto, y que no en teoría es salpicado, porque cuidado, cuando pasan estos casos, toda la gente habla mucho, pero a veces seguro que hay culpables y seguro que los hay implicados que no son culpables, porque muchísimas veces lo que salpica y las medios de comunicación, lo duros que son, cuando en realidad no saben realmente lo que ha ocurrido, ¿no? Y muchos son inculpados y luego son puestos en libertad por el juez. Pues bien, muchos casos que estuvieron encarcelados y que luego fueron dejados en libertad, morían de infarto a las pocas, parecía como una maldición. Y me acuerdo que nos fijábamos mucho, es que la gente piensa que es como una maldición, en realidad es muy claro. Han sufrido una emergencia, en este caso un conflicto gravísimo, es decir, de tener un estatus, de tener una imagen pública, a verse, primero les embargan, les multan, les piden fianzas tremendas, la prensa los desprestigia, la gente ¿cómo se llama? Les señalan. Sí, bueno, les señala, les discrimina, tienen un descrédito tremendo. Para esta gente es tremendo. Algunos serán culpables y se lo merecerán totalmente, y a veces hay gente que queda implicada y no lo es. Y yo he conocido más de un caso, además, en estos momentos hay un caso de una persona que lo ve en el periódico y resulta que un amigo mío lo conoce muchísimo a esta persona, me dijo, es absolutamente inocente. Y la prensa se ha cebado en esta persona. Y no lo pare, ¿eh? Además, una vez ha salido, ya después les a decir que no, que es que entonces ya todo el mundo se ha quedado con lo primero. Pues todo esto que diréis, bueno, en relación con los niños, pues no sé si habéis oído, pero en los colegios los niños, entre ellos, son tremendamente crueles. Sí, con los madres. No cuando son chiquititos. A ver, los niños chiquititos tienen unos determinados tipos de conflictos y los más mayorcitos tienen otro tipo de conflictos. Pero hay unas edades que pueden ser, cuidado, yo os puedo contar ejemplos que yo he vivido con niños, he conocido, tremendos a veces de lo que pueden llegar a vivir los niños. O sea, no nos hacemos ni una idea, o pienso que sí, si intentamos hacer recuerdo de nuestra infancia. Intentemos hacer recuerdo de infancia de situaciones que hemos vivido, que nos han angustiado muchísimo y que nuestros padres jamás han sabido lo que nos había ocurrido.
hacer memoria. Y estoy segura de que lo recordaréis antes. No es frecuente el suicidio en niños, sin embargo, hay suicidio en niños, ¿eh? No han llegado ni a la adolescencia. Y además, enfermedades, leucemias en niños es muy común. Y me diréis, ¿qué ocurre en la leucemia? Pueden ocurrir muchas cosas para provocar la leucemia. Pero una leucemia siempre está en relación con una gravísima desvalorización, que puede estar en relación en algo con los padres, pero muchísimas veces con los compañeros de la escuela. Yo os puedo recordar un caso que a mí me impactó mucho para que podáis entender qué es un conflicto en un niño. Un conflicto que puede tener fase feliz, porque recordad que la leucemia se da mucho en los niños, ¿verdad? Sí, hay distintos tipos de leucemias, pero en esencia una leucemia siempre es un grave conflicto de desvalorización que puede afectar a muchos matices de tu vida, pero siempre se ha dado, además muy específicamente es la solución de un gravísimo conflicto de desvalorización, que puede ser en balance. Y en balance recordar que es que va y viene, es un conflicto que activas y solucionas alternativamente. Un caso que a mí me impactó muchísimo de una leucemia de un niño, ¿no? Es un niñito, es una mujer marroquí, de una buena familia de Marruecos, que consigue una beca para enfermería en España, y donde consigue la beca es un hospital de Zaragoza. Estando en el hospital de Zaragoza, conoce a un chico maño, se enamoran y bueno, se casan. Los padres de él rechazan, estamos hablando de unos años atrás, rechazan totalmente este matrimonio y por tanto ni siquiera acuden a la boda. O sea, no hay una boda religiosa normal, sino que es un matrimonio, ¿cómo se llama? De civil. Es un matrimonio civil en el que los padres no van a la boda, le hacen una marginación totalmente al hijo y a ella. Y bueno, pues viven los dos juntos y de hecho se quieren mucho y bien. Ella luego queda embarazada, tiene el niño y en un momento dado ocurre la desgracia de que el padre, digamos el compañero, Mario, sufre un accidente de coche y muere. Con lo que entonces se queda la mamá marroquí, en la que no tiene ninguna familia aquí, ni siquiera los suegros, porque los suegros siempre la han rechazado, con un niño pequeñito de pocos meses de vida. Como la mujer está trabajando de enfermera en el hospital y todo, pues y tiene claro, Marruecos sabéis que es una situación difícil económica y que yo le puedo dar un futuro mejor a mí, pues si me quedo en España, que no vuelvo con mis padres a Marruecos, así que ella decide quedarse en España. Pero sin relaciones, muy pocas relaciones. Y bueno, el niño empieza a ir al regulario, empieza a ir a la escuela, y en un momento dado el niño que va muy bien, un niño pues alegre, un niño, a pesar de haber perdido a su padre y todo, pues un niño que había asumido bien la muerte de su padre, que lo superaba y todo, en un momento dado el niño empieza a que no come bien, dio unas buenas notas y empieza a sacar malas notas, pero pequeñito, ¿eh? O sea, no era adolescente todavía el niño. Empieza a volverse muy huraño, no le cuenta nada. Antes volvía al colegio, estaba contento, alegre, le contaba cosas a su mamá, ya no le cuenta nada. Y al punto de que el niño pues, bueno, empieza a perder peso, la madre se pregunta qué está pasando y finalmente la profesora del colegio también llama a la madre, la señorita, para hablar con la madre y no entiende qué está pasando al niño hasta que finalmente pues, la madre hablando con el niño pues, se entera qué está pasando. Y entonces lo hablan con la señorita del niño. Resulta que este niño un día se pelea con un niño de la clase. El niño le pega o le agrede, él se defiende y le pega otro puñetazo. Y le rompe, no sé si el niño lleva gafas, le caen las gafas al suelo y se las rompe. A raíz de ahí el niño le dice, porque los niños de la clase sabían que no tenía papá. Y el niño de la clase me dice, tú, que ni siquiera tienes papá, como si fuera un desprestigio, y que además es un niño que se nota que es marroquí, ¿no? Es decir, que ni siquiera eres de este país, que ni siquiera tienes papá, pues yo sí que tengo un papá. Y mi papá va a venir a la salida de la escuela y cualquier día que tu mamá no esté, te pegará una paliza. Y a lo mejor hasta un día te pegará una paliza a ti y a tu mamá. Y os echaremos de este país. En fin, la cuestión es que el niño muy agresivo contra este niño y el niño no le quiere contar nada a su madre porque no quiere darle el respeto a su madre, porque yo cuidado, los niños a veces son muy conscientes de eso y no le quiere dar esa preocupación a su mamá y no le cuenta nada a su mamá. Pero el niño cada día cuando va al colegio tiene miedo y especialmente tiene miedo al salir del colegio a ver si está el papá de este niño
como hay, que es como un poco como si fuera el primo de Zumosol, ¿sabéis? Alto y fuerte. Y el niño le empieza mucho, pues el niño que nunca se había estado quejoso de la pérdida de su papá, pues empieza, y yo por qué no tengo, por qué me ha tenido que pasar esto, y yo por qué no tengo papá, y empieza un poco, el niño que no había hecho queja y que había asumido muy bien el duelo de su padre, empieza a estar muy quejoso, y bueno, eso, y como no come, pierde peso, mal rendimiento escolar, etcétera, etcétera, y finalmente, pues finalmente logran que el niño hable, que explique lo que pasa, la madre habla con la señorita llama a los padres del niño, les cuenta lo que está pasando, los padres del otro niño hablan con el niño, por suerte los padres son bajos, los padres del otro niño, hablan con su hijo, se reconcilian, lo invitan a la casa y finalmente resulta que los dos niños se hacen íntimos amigos. Los papás otros invitan al niño a la casa, entonces hacen entender pues, que pobrecito el niño y al contrario, se vuelven muy buenos amigos. A todo eso estamos llegando al fin del curso. Llega al fin del curso, el niño empieza a estar cansado, o sea, en vez de recuperarse, cada vez más cansado, más cansado, más cansado. Y la madre del niño nos decía, mi madre que vive en Marruecos, que es una mujer sencilla del campo, me decía, hija, tráeme el niño, déjamelo todo el verano aquí, que yo te lo devolveré nuevo. Pero la madre es enfermera y por lo tanto ella tiene, digo, no mamá, no, que el niño está muy cansado, yo ya le voy a hacer una analítica completa al niño. Y le hace una analítica y le diagnostican una leucemia. Claro, automáticamente empiezan el protocolo de quimio y fuertísima, y el niño, pues, además hay una fase de la fase leucémica que es muy crítica en cuanto a hacer la quimioterapia, es muy delicado. Le hacen para prepararlo pues, al tema de autotrasplante y todo, y el niño no resiste, y finalmente el niño muere. Porque además cuando nosotros conocemos al niño y a la madre es... entre que lo conocemos y fallece el niño son días lo que pasa, ¿no? No llegaron ni esas semanas. Fue muy rápido esto. Pero cuando ves un caso así es triste, dices, ¿qué vive el niño? Pues el niño vivió esa situación. O sea, el niño cuando finalmente resuelve eso, pues ha habido una carga. Además, el componente de vivir en soledad, Hamilton dice, emergencia biológica vivida en soledad. Cuando uno no puede hacer otra cosa, vive sus circunstancias y mira, no hay otro remedio, recordar siempre algo. ¿Cómo podemos hacer la mejor prevención? La mejor prevención siempre es, cuando uno se va a dormir, hacer un poco un repaso del día. Y cuando uno ve que hay angustia, que cuesta conciliar el sueño, plantearse qué es lo que quita el sueño. ¿Qué ocurre? Y si uno tiene una circunstancia que le preocupa, que le agobia y no sabe cómo confrontarse con ella, es hablarlo con un amigo, con un terapeuta, con alguien que nos puede echar una mano de cómo confrontarte con esa situación. De cara a los niños, lo que es muy bueno, muy bueno, es que pienso que es bueno que los padres, ¿sabéis esta costumbre de acompañar a los niños a la cama, de contarles un cuento, de hablar con ellos, de que un poco te cuenten? Pero cuidado, a un niño es muy importante no sacarle la información, o sea, no pedirle, oye, ¿qué has hecho hoy en el colegio? Porque hay un momento muy crítico que es en la preadolescencia, adolescencia, que los niños empiezan a preservar mucho su intimidad. Yo que sé, a lo mejor la niña que le empieza a gustar a un chico y que es algo muy personal y que no lo quiere hablar. Entonces, nunca hay que tirar de la lengua a un niño. A un niño, si quieres que dialogue y tenga confianza contigo, tú tienes que darle muestra de confianza. ¿Cómo se hace? Pues lo acompañas a dormir y charlas un ratito con él del día. Y eres tú que le hablas de tu vida. A un nivel comprensible parece. Pues mira, pues hoy papá tiene mucho trabajo, he hecho esto, he hecho lo otro, cosas que bueno, que sean un diálogo adecuado, pero es contar un poco tu vida. Y mira, he leído un libro, incluso si lees cosas, pues hay una cosa que me ha puesto de este libro y yo que sé, pues habla de esto, de lo otro, cosas que puedes compartir con un niño preadolescente o adolescente, o niña, de forma que eso es una invitación al diálogo. Sí, eso es una forma de hacer una invitación al diálogo, que el niño no se siente como... Porque muchos adolescentes dicen, es que yo lo he visto muchísimas veces, ¿no? Es que yo a casa de mi madre me empiezo a hacer 50 preguntas, o sea, 50.000 preguntas. Y claro, cuando más tú preguntas, ellos más se cierran. Cuando es un error sacar esas palabras con sacacorcho, y mejor es hacer tú una invitación al diálogo. Y contarle tus cosas. No vas a ver la habitación, le vas a decir las buenas noches y le cuentas tus cosas. Si ya has empezado de niñas de contarles un cuento o de algo, pues es como un ritual. A la noche tú vas a despedirlo, al ir a dormir, pues le cuentas un cuento, le cuentas tus cosas, hablas del día de mañana y tú verificas que el niño está tranquilo y está en paz. Si el niño está tranquilo, está en paz y concilia bien el sueño, todo va bien. Si el niño le cuesta conciliar el sueño o ves que está intranquilo,
Hay que intentar sutilmente, intentar averiguar, nunca a la fuerza, qué está pasando, qué vivencia está teniendo este niño que no está contando. Y eso no se lo puedes exigir, el diálogo. Hay que buscar la estrategia de cómo el niño o la niña exprese naturalmente, porque si le haces preguntas a la fuerza, no va a hablar. Entonces, eso son cosas que, claro, vas adquiriendo la estrategia con el paso del tiempo. Es decir, no puedes hacerle las preguntas a la fuerza. Hay que buscar estrategias de que el niño o la niña compartan por sí mismos. Y si cuando el padre o la madre no se ha creado suficiente nivel de confianza, hay que, en ese caso, procurar buscar la ayuda de una persona cercana que haya confianza con este niño o niña. Pero eso son cosas que son fáciles de entrever cuando se notan enseguida cuando un niño hay un cambio en el ritmo normal de él. Eso siempre se nota. Y ya sea del niño que tengan nuestros hijos, o bien sea nuestros, siempre es muy fácil de ver siempre a la hora de ir a dormir, es el momento mejor de poder evaluar qué está pasando en la vida de esta persona, niño o adulto. Entonces, en la evaluación de los niños y las infecciones. Hemos hablado esta mañana de las alergias y de cómo se hacían las alergias. Recordar siempre que cuando en el ambiente hay o sea, el niño está sometido a un alto nivel de estrés y en el ambiente hay un determinado componente que es fuera de lo habitual, no el niño, sino el organismo de ese niño, el cuerpecito, que como me decía una señora muy simpática, que me decía, yo lo he entendido perfectamente, cuando naces te dejan un cuerpo y cuando te mueres lo tienes que devolver. Y nada más te quieren dejar uno por vida. Pues aquí es lo mismo, el cuerpecito de ese niño ha relacionado una emergencia en su vida, algo que cuestiona su supervivencia, con una sustancia del entorno. Y cada vez que entra en contacto con esa sustancia, entra en situación de rechazo, o sea, de alergia, de intolerancia. Las infecciones, claro, desde el punto en que, si habéis entendido esta mañana bien las leyes de la cuarta ley del Dr. Hahn, es decir, las infecciones toman otro cariz, porque siempre que el niño tiene un proceso infeccioso, siempre es una solución. Que sean unas anginas, que sea una otitis o que sea una cistitis, que los niños también tienen, niños y niñas. Es decir, en este sentido, tenemos de acuerdo con muchos otros biólogos y médicos que han dicho el terreno lo es todo. La infección será sobre el terreno deteriorado. Si el terreno funciona al 100%, no hay lugar a infección. Y eso, han habido epidemias gravísimas en la Edad Media. No han afectado a toda la población nunca. Ha habido épocas de gran mortalidad, pero jamás toda la población ha sido afectada. Sin embargo, toda la población ha sido contaminada, pero no toda la población ha sufrido el efecto. Infecciones de las vías respiratorias altas. En principio, bronquitis. Bronquitis es, si es bronquios, es amenaza en mi espacio vital. Sentimiento de amenaza. Sentimiento de amenaza puede ser papá se vuelve a casar, llega un hermanito nuevo, me voy de colonia si soy un niño muy introvertido y tengo muchos miedos, no me separo nunca de papá y mamá. Puede haber muchas circunstancias que hagan que un niño haga una bronquitis grave o una neumonía. Pensar que siempre, si un niño sufre una neumonía, pensar, sin la menor duda, que ese niño ha sufrido una situación que para él ha supuesto una grave amenaza en su territorio vital. Cuando un niño tiene una otitis o una bronquitis, ¿sí? ¿Qué tienes que hacer? Tratarlo. Una otitis o una infección. Es que A ver, un poco lo que ha preguntado ella. Si hay fiebre, todo depende de la fiebre que tenga. Yo como norma os diría, si un niño ya pasó los 3 años, que a partir de los 3 años en principio ya empiezan a regular muchísimo mejor la temperatura corporal, pero hay que estar al tanto. Mientras que no pase el 38,5, yo no le daría nada. Si pasa el 38,5, empezaría en todo caso por primero aligerarlo de ropita, paños fríos en la cabeza y si se ha estirado en la cama que no esté plano sino bastante la cabeza incorporada.
porque siempre que hay fiebre, de todas formas, hay congestión, hay un exceso de edema, de congestión a nivel cerebral. Si hay infección, depende de qué zona sea. Si la fiebre no pasa de noche, ni le bajaría la fiebre, ni le daría ningún antibiótico. Ahora bien, si la fiebre pasa de 38 y nos hace picos muy altos y no remite, o sea, no es la típica crisis respiratoria, sino que al día siguiente continúa, por tanto, ha sido un conflicto en balance, que se llama, porque es persistente esa infección. En ese caso, antes de recurrir al antibiótico, hay muchos procedimientos alternativos. Es decir, cápsulas de aceite de orégano es muy bacteriostático. ¿Cómo? Para la... Sí, pero depende de qué infección sea, que se te haga más contundente. Si yo cápsulas de aceite de orégano lo vería más contundente que una infección de tomillo, por ejemplo. Y hay distintos preparados que tienen la ventaja de no ser tan tóxicos para las mitocondrias celulares. Aquí hay algo muy importante que decir. Los papás tenemos una gran responsabilidad, en ese caso las mamás, porque más bien quien se cuida en general de los niños es más la mamá, actualmente cada vez más el 50%, pero decir, especialmente en una niña, es muy importante el evitar al máximo la antibioterapia. ¿Por qué? Porque quien transmite la herencia mitocondrial a los hijos, el día que esta niña sea madre, es la mamá. ¿Y qué es la herencia mitocondrial? En la célula hay unos pequeños órganos que se llaman mitocondrias, que son como las calderas de las células que producen energía. Esas mitocondrias, los biólogos están de acuerdo que son antiguas bacterias que hace millones de años incorporamos en nuestro medio en un proceso de endosimbiosis, es decir, de cooperación. Tú me ayudas y te ayudo. Se incorporaron y actualmente forman incluso como parte ya de la estructura. Pero ¿qué pasa? Tiene una estructura muy parecida a cualquier otra bacteria y son vulnerables, muy vulnerables a antibioterapia. Cuando tú tomas antibiótico, dañas tus mitocondrias celulares. Para que os tengáis una idea, las células que más esfuerzo tienen que hacer el cuerpo son las que más mitocondrias tienen. Por tanto, por ejemplo, el gran laboratorio de nuestro cuerpo es el hígado. Hace muchas funciones y por tanto necesita mucha energía. El hígado, las células hepáticas tienen muchas mitocondrias. Una célula puede llegar a tener 1000 mitocondrias. Las células cardíacas, como el corazón bombea, tiene un gasto energético importante, tienen muchas mitocondrias. ¿Sí? En función del tejido, el gasto que efectúa tendrá mayor o menor cantidad de mitocondrias. Cuando nosotros tomamos antibiótico, castigamos y matamos, deterioramos algunas de estas mitocondrias. Regenerar una mitocondria que hemos dañado cuesta más que reparar material genético dañado por una radiación, por ejemplo, o una intoxicación. O sea, es muy difícil de reparar el material mitocondrial, las mitocondrias dañadas. Cuando más dañadas están las mitocondrias, esas mitocondrias se transmiten de madre a hijo, de madre a hija. Si la madre ha recibido mucha antibioterapia, tiene muy deterioradas sus mitocondrias. La hija, sus hijos, tendrán una herencia mitocondrial baja, reducida. Y por lo tanto será lo que se llama, mucho en catalán es una expresión que se dice de poca vida. ¿Sabes lo que quiere decir? ¿No? De poca vida quiere decir que son poco vitales. Son niños que enseguida se cansan, no juegan, no son alegres, no son porque se cansan enseguida. Siempre que veáis un niño que es todo a nivel corporal, no, que es que este niño come poco, siempre cansadito, te lo pilla todo. Lo que se llama un niño de poca vida es un niño que tiene las mitocondrias castigadas. Recuperarlas, pues sí, hay muchos tratamientos. Actualmente a nivel ortomolecular es, supongo, la ayuda mayor que podemos dar. La coenzima Q10 ayuda a recuperar las mitocondrias. Y el ácido alfa-lipoico ayuda a recuperar las mitocondrias. El calcio coral ayuda a recuperar las mitocondrias. Ciertos minerales como pueden ser el zinc, el cromo, ayudan a recuperar las mitocondrias. Hay muchas cosas que podemos ayudar para recuperar las mitocondrias, pero es un proceso costoso y largo. El cuerpo tiene mucha dificultad en recuperar esas mitocondrias dañadas. Por lo tanto, es decir, y como es la mamá que transmite esa herencia mitocondrial, es importante que la madre no haya tenido su herencia mitocondrial dañada. Y por lo menos, mientras si en la primera etapa suya toma antibiótico, pues hagamos lo posible para que
en el resto de su etapa de su vida no lo tome. O un antibiótico que tiene que ser realmente en momentos muy puntuales, tenemos que ser coherentes. No hay que decir siempre 100%, no. Hay que reservarlo para emergencias muy graves. Si tú tienes una persona que tiene una gran quemadura de gran extensión, tiene un alto riesgo de una infección que pueda ser muy grave para su vida. Si tú tienes una neumonía doble, no te juegues la vida, te sigue el antibiótico. Depende de la intensidad de la infección y del alcance del órgano que está afectado. El antibiótico es una expresión límite, tenemos que dejarlo únicamente para casos extremos. Si no, es mejor evitarlo, especialmente mucho cuidado en las niñas y a la que tiene un poquito de fiebre antibiótico, porque eso se ha hecho durante tiempo. ¿Y qué pasa? Pues que ahora tenemos toda una generación de gente con fibromialgia y cansancio crónico. Este factor, yo sinceramente no hablaremos sobre este tema porque no nos toca hoy, pero fibromialgia y cansancio crónico tiene mucho que ver con esto y unas cuantas circunstancias más. No es un factor solo, son varios factores que juegan, pero por eso está habiendo tantos casos actualmente. Por lo tanto, las infecciones, como no sea un caso grave, no hay que bajar ni la fiebre ni dar antibioterapia. Sí que podemos dar bacteriostáticos naturales en función de las circunstancias. Reforzar el terreno del inmune. Todo lo que ayuda a reforzar su respuesta inmunitaria. Reforzarlo, y en ese sentido hay muchísimas cosas naturales que se pueden dar. Tenemos lo que se llaman los arabinogalactanos, que estimulan el sistema inmunitario pues, en específico desde las placas de piel y en el intestino. Y además no crea hábito. Cuidado, yo estoy en contra, lo digo para que tengáis en cuenta que mucha gente me dice, sí, no, natural. Entonces, por ejemplo, para mis hijos, para evitar las infecciones invernales, les doy equinacia así que acaba el verano, hasta la Navidad les doy equinacia. Mal. La equinacia es una planta simpaticotómica. Y el efecto estimulante sobre el organismo dura 15 días. A los 15 días el cuerpo se ha acostumbrado a este estímulo y no sirve de nada. Y encima, si se coge una infección, como ya no responde, no le hace efecto. Por lo tanto, la equinacia solamente se debe dar si el niño coge la infección, nunca como prevención. En cambio, los arabinogalactanos sí se pueden dar como prevención. La equinacia no. ¿Qué se puede dar como prevención? Como prevención se pueden dar minerales, un plasma marino que restablece muy bien el tóxico mineral del cuerpo y por lo tanto mejora todo el sistema enzimático del cuerpo, enzimas, probióticos para tener una buena flora en condiciones, arabinogalactanos que estimulan la defensa sin crear adicción en el organismo, todo lo que son pues una alimentación adecuada, unas circunstancias familiares que intentemos dentro de nuestra mano que sean una situación familiar que sea lo más coherente o como mínimo el diálogo familiar. Los padres se pueden separar y no se tienen que sentir culpables jamás. Si hace falta, pues llega el momento y se hace. Pero que se den las mejores condiciones y nunca, es decir, la historia entre el papá y mamá es una historia que concierne a papá y mamá y el niño sí que se le da una explicación, pues papá y mamá han decidido separarse por este motivo, pero en todo caso lo que nos hace es hacer una guerra entre papá y mamá y implicar al niño, porque es algo personal entre tu pareja y tú. Claro que este hijo es tu hijo, pero las diferencias que tienes es con tu pareja, no con el niño. No impliques al niño en esta historia. El niño tiene todo el derecho de que vea a su papá y su mamá por igual. Y cuando sea más grande, si quiere juzgar, que juzgue él o ella, pero llévalo a él de juzgar. No tienes que juzgar tú por él o ella. Y es ahí que sin darnos cuenta condicionamos a nuestros hijos. Y eso no deberíamos hacerlo. Y además si lo hacemos, nuestros hijos nos lo reprocharán tarde o temprano. Enfermedades del aparato de la piel. Son muy frecuentes en los niños. Empezando, yo diría que las pieles atópicas, esto es mi opinión, ahí se cuentan, es realmente un conflicto y pienso que ahí se juntan varias cosas. Antiguamente, cuando un bebé nacía, no se le lavaba. Entre otras cosas porque no había agua caliente en las casas, ni había agua corriente en las casas, y por tanto, al niño lo que se hacía es pasarle un trapito de algodón suave, para quitarle un poquito la sangre y la grasita que tiene,
todo ese líquido amniótico y esa grasita se le dejaba encontrar y le hacía de protección de esa piel tan finita. Coger y bañarlos con agua caliente, que los desgrasas, y con una solución jabonosa, es un error garrafal. Nosotros en mi casa somos 6 hermanos, y una de mis hermanas, que es la que me sigue, y le tocó en el parto de mi madre una comadrona muy ancianita, que estaba ella educada en la antigua usanza. Y en la antigua usanza, pues no se lavaban los niños. Y entonces a esta de mis hermanas, y además me recuerdo que mis padres siempre decían, uy, con una de mis hermanas me decían, la comadrona nos tocó una comadrona mayor que oye, ni lavaba al niño, ni nos lavó al niño, ni nada. Y cuando me trajo todavía que tenía manchas de sangre, toda, como si fueran los esquemas que se ponen esa grasa al foca, ¿sabéis? Toda grasosa y todo. Pues es una hermana que tengo que es la única de los 6 hermanos que tiene una piel que es la envidia de todo el mundo. Nunca jamás tenía un problema en la piel, una piel fina, suave, que parece seda pura de la mejor calidad. ¿Qué diferencia hay con los demás hermanos? Pues que ella tuvo esa... Además, como en esa época se quedaba más tiempo en la clínica, pues mientras mi madre estuvo en la clínica, la señora no le dejó nunca, le dijo, ni se ocurre lavar la niña. Y además le dijo la comadre a mi madre. Y el día de mañana, su hija me lo agradecerá, que ahora con esas jóvenes que tienen la manía de lavar a los niños, les estropean totalmente la piel. Y eso se lo dijo la comadre esta mañana a mi madre. Y mi madre decía, y sus manías, pues que resulta que ha sido verdad. Ella se lo dijo y es verdad, mi hermana tiene una piel preciosa que ninguna otra la tiene tan bonita como ella. Y es que le dejaron esa grasita encima. Entonces hoy en día los niños nacen, se les desengrasa y no se les pasa un estropajo porque, pues bueno, que si no casi. Y luego se les baña cada día con agua clorada, con jabones. Esos jabones llevan sustancias que no son recomendables. Hasta jabones ecológicos llevan sustancias no recomendables. ¿Qué más? Con lo que, claro, quitamos esa capa de protección natural de los niños. Entonces, ¿cómo no van a tener? Hoy en día, como que dice, todos los países diagnostican piel atópica a todos los niños. Yo creo que en los últimos tiempos no conozco a ningún niño que no le hayan diagnosticado piel atópica. Todos tienen piel atópica. La piel piel atópica? Piel atópica es una piel muy reactiva, muy finita, muy que enseguida el calor hace granitos, que enseguida se escaldan, que enseguida, es decir, muy poca, que tiene muy poquita capacidad defensiva, pero es una piel atópica muy delicada y muy sensible, que enseguida es reactiva a todo. Es una piel atópica. Entonces, bueno, pues lo mismo que os puedo decir, viajando en países tercermundistas, nunca me encontraba un niño con piel atópica. Y está claro que ahí tampoco los lavan a nacer. ¿Sabes lo que quiere decir? Y si los lavan, no los lavan con agua clorada. Y con agua que no solamente es clorada, sino que esa agua es clorada, lleva metales pesados, lleva pesticidas, lleva cantidad de sustancias diferentes que cuidado que por la piel entran. La piel es una vía. Pensad que es una vía de alimentación. En Suiza hay una clínica de paliativos y cuando las personas tienen un nivel avanzado de enfermedad y entran en caquexia y ya no comen, pues alimentan con pomadas nutrientes. Les hacen cremas, como si fueran cremas estas de tomar por boca, pero en vez de tomar por boca, les enturran la piel. ¿Sabéis? Entonces, por ejemplo, Cleopatra decía que para tener una piel muy bonita se bañaba leche de burra. De siempre en los países árabes también cuando la persona está convaleciente se le prepara un baño nutritivo. Y el baño nutritivo pues no es como aquí un baño nutritivo, esos que llevan sustancias que el nutritivo no se lo vendrá, pero un baño nutritivo significa que se le pone pues leche, miel, aceites, es decir, realmente alimentos que se comen, ¿sabéis? Igual que comes por boca, comes por piel. Y esa idea de ese hospital de Italia les vino precisamente de los países árabes que lo hacen. Cuando hay una persona grave convaleciente y que no come, la bañan en aguas nutritivas, en sustancias nutritivas. Y muchísimas veces logran recuperar a la persona por esas aguas nutritivas. Pues, en esa clínica, pues a ver si el baño es delicado, pues lo hacen únicamente pues, con cataplasmas o simplemente con masajes, con cremas hechas de comida, de principios nutritivos. Por lo tanto, este sería el tema de pieles atópicas, ¿no? Sin embargo, ya que hablamos de piel, podríamos ahora hablar de todo lo que son enfermedades exantemáticas.
como hemos dicho, la piel es uno de los 5 sentidos. Los niños manifiestan muchísimas cosas en piel. Y si os fijáis, hay toda una serie de enfermedades víricas, o sea, enfermedades exantemáticas que ahora se vacunan, lo que por cierto tenemos que ver que antes de que se nos vaya el tiempo tenemos que hablar una pincelada de los temas de vacunación, pues que este sentido los niños suelen tener pues, enfermedades antimáticas que afectan piel, ronchas en la piel, hongos en la piel, es decir, muchas enfermedades que pueden afectar piel. Y eso siempre tiene que ver con conflictos de separación afectiva. Pérdida de contacto con mamá, pérdida de contacto con papá, pérdida de contacto con la abuelita, pérdida de contacto con un amiguito que lo cambien de colegio. Siempre que veis que un niño somatiza cosas en piel, cuidado, en la piel, pero esta mañana hemos dicho, ¿cuál es el mamífero más sensible afectivamente del planeta? El humano. ¿Por qué? Por la piel. Lo que muestra realmente su piel lo fina que es. Pero fijaros el detalle. ¿La piel es idéntica, igual en todas partes de nuestro cuerpo? Pues no. Hay partes que la piel está más pigmentada y es más gruesa, y partes donde la piel está menos pigmentada y es más fina. ¿Dónde hay mayor intercambio afectivo? Cara interna de brazos, pecho, vientre, cara interna de nalgas. La piel es súper finita, blanquita y finita. Las partes que son más externas son más pigmentadas y la piel más gruesa. Entonces, por ejemplo, los niños que manifiestan psoriasis, por ejemplo, o eczemas, fijaros siempre dónde está localizado. Siempre tiene que ver con el aspecto afectivo del niño. Pero a veces puede ser por pérdida de contacto afectivo o a veces por sobrecarga de contacto afectivo. La abuela que incuba al niño como si fuera una gallina clueca. Y el niño dice, abuela, déjame un poquito. Sobre todo las abuelas que van a buscar a los niños al colegio y que ¿sabéis? Y a veces los niños entran en edad que no les gusta que los vengan a recoger y los pongan de la mano ni nada delante de sus amiguitos porque parece que bueno, pues que quedan un poco en evidencia entre los amigos, ¿no? Entonces, hay una edad que hay que ser delicado con los niños y respetar un poquito esa intimidad. A los niños no les gusta que los sobreprotejan tanto en algún momento. Al niño hay que soltar el lastre a medida que lo pide. Al niño hay que darle elementos para que crezca seguro de sí mismo. Y darle siempre, es muy importante, un voto de confianza. Si a un niño dudas de él, quiere decir, desconfías de él, le manifiestas claramente tu desconfianza hacia él, hacia su madurez, hacia su autodominio, hacia su capacidad de gestionar un poquito su vida, cierta parte de su vida, sus estudios, su relación con los amigos, sus primeras salidas de casa, etcétera, etcétera, su discernimiento de drogas sí, drogas no, esto lo pruebo, esto no. Pues si tú das una vuelta de confianza al hijo, el hijo agradece tantísimo que sus padres le hayan dado este voto de confianza que jamás de los jamases va a vulnerar esta confianza que se le ha dado. Por lo tanto, si tú a un hijo le dices, a una hija le dices, yo confío en ti, yo os garantizo que jamás os va a defraudar. Porque el hijo se siente tan orgulloso de que su papá o su mamá confíe, le haya dado este voto de confianza, que jamás va a defraudar. En cambio, si tú dices, a ver, ¿con quién has salido hoy? ¿Y cómo es que has llegado tarde? ¿Y dónde has estado? ¿Y con quién has hablado? ¿Con quién has salido? ¿Y qué llevas en la cartera? ¿Y qué llevas en el bolso? ¿Y de dónde gastas el dinero? Le haces esto a una hija adolescente o a un hijo adolescente y es lo peor que podéis hacer. Lo peor. Porque se siente aquí como si estuviera vigilado por una Gestapo. Y os va a engañar, os va a ocultar cosas, os va, incluso se va a rebelar contra esa presión. Y os va, esa rebeldía se va a trascender en que continuamente va a hacer lo contrario de lo que esperáis. Porque el niño hay una etapa que necesita autoafirmación. Y en esa etapa de autoafirmación, él va a buscar una referencia de modelo. Y si tú como modelo no le gustas, va a hacer lo contrario de lo que tú haces. Y si tú dices blanco, él hará negro. Si tú eres ordenado, el niño saldrá desordenado. Si tú eres desordenado, el niño te sale ordenado. Que es lo que Jung llamaba complejo padre o madre negativo. No sé si habéis leído Psicología Jungiana. Jung decía, el niño necesita un modelo de patrón, masculino o femenino. Muchas veces este patrón es el papá o mamá. Si mamá ya no está,
puede, a ver, si mamá cuando ya es, como que dice una adolescente, mamá seguirá siendo ese modelo, porque ha tenido suficiente tiempo de conocerla y mamá será esa referencia. Pero si la niña perdió a mamá muy temprana, necesitará no ha tenido tiempo de conocer a mamá y entonces necesita otro modelo, que puede ser la abuela, una hermana o una tía. Pero si ya tiene tiempo suficiente de conocer a su mamá y ya está en la preadolescencia o adolescencia, su mamá será su modelo, incluyendo la tenga. Y luchará contra viento y marea para preservar esa identidad. Ella, su referencia es mamá, su mamá, y lo será. Y no dejará y defenderá más que nunca para que nadie ocupe ese lugar. Significa que tiene lo que yo llamaba un complejo madre positivo. Las referencias de su madre son válidas para ella. Por lo menos durante unos años de su vida. A lo mejor luego cuando sea más mayor dirá, bueno, pues mira, en esto estaba de acuerdo con mi mamá y con esto no. Pero de momento su mamá es una referencia para ella. Y va a tener en cuenta sus valores. Si no le gustan los valores de mamá, va a llevar la contraria en todo. En todo. Si su mamá era ordenada, ella es ordenada. Si su mamá tal cosa, ella todo lo contrario. Si a la mamá le gustaban las letras, pues ella las ciencias. Claro. Lo contrario en todo. Los gustos totalmente opuestos. Por lo tanto, la mejor manera de hacer de que el niño no nos haga la oposición es precisamente no tener una actitud tan controladora y darle ese voto de confianza. Un hijo se siente tan orgulloso de que sus papás le depositen confianza que jamás os sentiréis defraudados de la confianza que le hayáis depositado en vuestros hijos. Jamás os sentiréis defraudados. Porque el primero que no quiere defraudaros es vuestro propio hijo o hija. Si le dais confianza, os lo agradece tanto de corazón, aunque no sea ni capaz de expresarlo ni pensarlo el niño, pero en su fuero interno lo agradece tanto que jamás va a defraudar esa confianza que se le ha dado. Es la mejor manera de tener, de hacer que un hijo jamás os defraude, darle confianza, darle seguridad, valorarlo, dedicarle un tiempo. Yo un consejo que doy siempre a los padres es que cuando incluso los padres tienen más, si es hijo único, bueno, pues es tema que le dedicas un tiempo a ese hijo, pero hay que dedicárselo también, por mucho hijo único que sea, ¿eh? Pero si hay varios hermanos, es muy importante que vivan momentos de vivencia de hogar, papá, mamá y todos los hermanos, todos, y siempre un hijo o una hija necesita un momento de un trato exclusivo con su madre o padre, por los dos. Yo siempre aconsejo a los padres cuando iban a varios hermanos, y es la mejor manera de evitar celos, por cierto. Es de coger a ese hijo y a esa hija y decir, oye, ¿me acompañas a lavar el coche? O mira, me voy al súper, ¿vienes conmigo? Mira, voy a tal sitio a buscar tal cosa. O mira, a hacer una película o una obra de teatro súper bonita. ¿Te apetece tú vienes conmigo y esta tarde? O me han dado una entrada para tal sitio. ¿Quieres venir conmigo? O mira, he leído este libro, creo que ya tú lo puedes leer y te gustará mucho. Todo eso crea un vínculo muy especial con los hijos. Mejora la comunicación, da muestra de una confianza y de un buen intercambio y de una buena... que además tú valores la opinión. Cuando tú dices, mira, he leído este libro, me ha encantado, mira, si te apetece, léetelo tú y dime a ver qué opinas. Ver de hacerlo justo y la edad justa de que vuestro hijo o hija os pueda responder, pero nunca os sentiréis defraudado de esta confianza que le habéis dado y esta muestra de que esta personita ya es adulta. Porque esa confianza jamás os defraudará. Nunca me he encontrado un solo caso y es un consejo que llevo dando hace muchos años. Y de hecho lo hago porque en una época que ningún padre lo hacía, ningún padre lo hacía, mi padre me lo hizo conmigo. Y yo me acuerdo que yo soy de una época en la que empezaba la época de una libertad, pero en realidad los condicionantes de la época eran de mucha coacción a los hijos, especialmente a las hijas. Me acuerdo que en mi época a las chicas adolescentes tenían que llegar a las 9 a casa y algunas familias todavía a las 8. Y además no se podían pintar. Yo me acuerdo siempre que tenía el padre de una amiga que cuando yo la iba a buscar, porque además siempre su salida estaba mucho más limitada, y para que la dejaran salir un poquito más yo la tenía que recoger a su casa. Cuando iba a salir el padre decía, ¡ey, alto! Sacaba un pañuelo que todavía eso además eran pies de tela y le pasaba por los ojos hasta... ¿Por qué no se usa tanto el rímel? ¿No? Bueno, pienso, se usa más rayita que rímel, pero hubo una época que las jóvenes usaban mucho rímel. Ahora no se vuelve a usar tanto el rímel. Y el padre, para estar seguro que no se había puesto ninguna capita finita sin el rímel,
me pasaba el pañuelo en los ojos, en los dos ojos. Yo me acuerdo que me quedaba impresionada. Pero claro, además el padre muy tonto, porque ¿qué hacía? La chica con el rímel en el bolso, de la que estaba abajo corriendo, bueno, le sacaba el espejito y se ponía el rímel. Y cuando llegaba antes de llegar a casa, pues con alguna loción o no sé qué sea, sacarte el rímel antes de llegar a casa. Yo nunca tuve este problema, porque si me hubiese puesto el rímel, mi padre estaba encantado de la vida, y si no me lo ponía también. Así como yo pensaba que esto de ponerse el rímel me daba mucho trabajo, pues decidí no ponérmelo. Pero dice, yo tenía totalmente libertad para ponérmelo y para llegar además a la hora que yo quisiera a mi casa. Y jamás llegué tarde. En tu caso, me pasa, me decía, mira, si un día llegas tarde por el motivo que sea, más tarde de lo que más o menos nos has dicho, pues llama para que no estemos preocupados por ti. Pero tú tienes toda la libertad, ¿por qué? Porque yo confío plenamente en ti. En todo caso, de que no me fiaría es de los demás, pero de ti me fío totalmente. Eso para una hija es que es un regalo inmenso. Que tus padres te digan que confían plenamente en ti. Y esa confianza dada, jamás un hijo lo va a defraudar. Es la mejor manera. Desde entonces yo siempre, como vi que había funcionado muy bien en mi caso, pues siempre la aconsejaba. Mi padre se lo hizo conmigo y con todas mis hermanas y funcionó siempre muy bien. Pues, y la verdad es que siempre funcionó muy bien, porque hay que dar esa confianza. Es un regalo enorme decirle a un hijo, confío en ti. Te quiero, confío en ti, me importas. Es un regalo enorme. Es solamente esas frases sencillas dichas de cuando en cuando, es una protección enorme para enfermedades. Enorme. Porque el hecho de que tus padres confíen en ti te da una seguridad enorme. Te hace pisar fuerte en la vida, te da mucha seguridad. Mucha seguridad. Si tus padres no confían en ti, te crea muchísima inseguridad. Te crea culpabilidad. Te crea inseguridad. Y siempre vas con paso débil por la vida. La mejor manera que pises fuerte, pisar fuerte y ir segura por la vida, es que tus padres te hayan dicho y te hayan verbalizado que no es suficiente que está bien que te lo demuestre, pero incluso que se verbalice en un momento dado. Así como hay cosas que hay que demostrarlo, en este caso es demostrarlo y verbalizarlo. Confío en ti. Confío plenamente en ti. Me importa, sí, pero confío en ti. No. De lo que yo he podido observar, no os podéis imaginar hasta qué punto esta frase, decirle con una cierta frecuencia a mi hijo, te quiero, me importas, compartir las cosas y sobre todo decirle confío en ti. Esa frase de yo confío en ti es una de las mejores medidas de protección contra enfermedades que pueden haber. Es como si fuera un manto de protección para un hijo. Confío en ti. Pero no confío en ti como diciendo, y confío en ti, diciendo, no me falles, No, eso sería, porque a veces, cuidado, el lenguaje es el lenguaje, y el tono con el que uno expresa también. Cuando uno dice confío en ti, y es de corazón, no como una amenaza velada. Y cuidado que confío en ti, no me vayas a fallar, porque ahí está implícito que dudas de que le puedas dar esta confianza. Muy cuidado con los matices, porque esos matices, el mensaje que reciben ellos es totalmente diferente. Tú dices, y cuidado, que confío en ti, pero cuidado, No, hombre, eso es un matiz totalmente diferente para el niño que lo recibe. ¿Entendéis cómo se condiciona a un niño? ¿Y cómo se lo fragiliza o se lo hace fuerte? De esta manera, con la vida cotidiana, con las frases que uno le dice, con la educación que uno le da, con la sobreprotección o la falta de protección. Tanto es malo de sobreproteger a un hijo como de desprotegerlo en exceso. Quien marca el punto de separación con los padres tiene que ser siempre el hijo o la hija. Quiere decir que un niño en la primera etapa de su vida está enmarado y todos lo sabemos. Mamá, y no quiere separarse de mamá. Si tú en ese momento dices, uy, qué enmarado está este niño, porque a veces hasta los abuelos dicen, ay, sepárate del niño porque no está muy enmarado. Gravísimo error. Gravísimo error. Es el niño el que tiene que decir cuándo se siente suficientemente fuerte para separarse de su mamá o de su papá. No son los demás que tienen que decirlo. Y yo lo que recuerdo una cosa que me decía mi padre, que también me ha sido muy útil. Yo de niña era una niña muy dócil, en apariencia. En apariencia una niña muy salidita y muy haciendo y muy que nunca salía fuera de la norma, ¿no?
Y me acuerdo que mi padre, mi padre, a veces íbamos a pasar, y mi padre me decía, y me acuerdo que como niña pequeña, me hacía pensar a mí lo que me decía mi padre, me decía, hija, tú todavía no te has dado cuenta, pero la más rebelde de mis hijos eres tú. Y yo era la más sumisa de todos sus hijos, en apariencia. Es decir, yo era siempre la que decía amén a todo. Y yo les tenía hasta un poquito eso de complejo, porque tenía otros demás que decían, pues, menores que yo, que decían, mis padres decían blanco, pues yo, negro. Yo siempre me decían blanco, yo blanco. O sea, a mí ya me estaba bien todo lo que decían ellos. Mi padre siempre me decía, no, todavía tú no lo sabes, pero tú eres la más rebelde de mis hijos. Y cuando seas mucho más mayor te darás cuenta. ¿En qué se dio cuenta? No lo sé, pero supongo que mi padre había sido observador. Y es verdad, porque cuando llegó el momento de manifestar eso, pues por ejemplo, yo me casé joven y tuve un hijo joven, pero mi primera rebeldía, la primera rebeldía que yo sentí fuertísima, fue en la educación de mi hijo. Cuando a mí vinieron abuela, mamás, mi suegra la verdad es que fue una santa y en ese sentido no tengo queja, vecinas, amigos, de cómo yo tenía que cuidar a mi hijo, no cuidarlo, cuidado, equipo pediátrico de la clínica, de lo que tenía que hacer. Dije, se acabó con todo. Y yo no sabía todo lo que sé ahora, ¿eh? Que si lo hubiese sabido, lo hubiese hecho con más seguridad de mí misma, que en ese momento lo hice sacando fortaleza de donde yo creo que yo pensaba que no tenía. Por el instinto. ¿Qué? Por el instinto. El instinto. Dije, haré lo que yo sienta que tengo que hacer. Así que me decían, si yo era niño, sobre todo no lo cojas. Mi hijo no tenía más que hacer. Que yo estaba corriendo a cogerlo. Y eso es lo aseguro. Que al niño cada 3 horas. Pues mi hijo cada vez que yo veía que ponía el puño en la boca, a mamá se ha dicho. Y si hacía una medio que había ganado, pues da igual. Y decir, que el niño, pues, que es menos peligroso que lo ponga siempre al parque. Y además no será tan movido, no será tan. Yo, parque no, que gatee por donde todo quiera. Y así era un ratón que corría por toda la casa. Entonces me decían, ¿ves? No te anda, claro, como le has dejado gatear tanto, pues ahora no te anda. Claro, con el tiempo les informes, dices, los niños que gatean mucho, pues es mucho mejor. Pero digo que hubo momentos puntuales que yo tuve hasta mis dudas. Dices, esto lo he hecho mal, pero claro, una época que me fumé de un niño parecía un ratón. Todo el día gateando por toda la casa a 4 patas. Y ya iban pasando los meses y el niño no andaba y nada más gateaba. Hasta que un buen día se levantó y se puso a andar. Y ya no se cayó nunca. Porque claro, cuando ya andó, ya estaba tan fuerte y tan seguro de sí mismo que ya no se cayó nada. Pero quiero decir, son cosas que vas aprendiendo, pero ahí dije, caramba, si soy una rebelde, es verdad, mi padre tenía razón, se llevó a la contraria a todo el mundo. Pero bueno, mira, ahora es una experiencia que he visto, esto me ha servido y esto ha dado resultado, ha dado buen resultado. Y es ahí donde dije, mi padre tenía razón, soy rebelde. Entonces, y así podríamos poner cantidad de ejemplos, ¿no? Lo que la gente, lo que te dice y lo que tú sientes que te dice tu instinto. Y siempre lo que os digo, cuando algo os ofrezca duda, y puede ser que algo os ofrezca duda, pensar cómo lo haría una mamífera, o cualquier otra mamífera, una leona, una tigresa, una elefanta, lo que sea, lo más parecido, o sea, lo más cercano a nivel evolutivo, es decir, con un ratón, ya la comparación es un poquito más difícil, ¿entendés? Es un mamífero, un ratolín, pero diría, pues ¿cómo lo haría una perra, una gata, una leona? ¿Cómo lo hace? Pues ¿cómo lo hace? Pues así lo hago yo. Y entonces, pues una leona, si su cachorro lloriquea, acude. Y además procura no separarse del cachorro en los primeros tiempos ni un momento. Lo tiene ahí como una gallina culeca todo el día incubando. Pues así. Y no habéis visto que en realidad las mujeres han ido retomando ese ejemplo. Es decir, los pañuelos, este tipo de pañuelos africanos están de moda. Antes el niño se ponía en el parque. Ahora ya prácticamente los parques han dejado de existir. Yo creo que ya ni se venden, no sé. Yo hace tiempo que no veo ningún parque. O sea, los niños se cuelgan del pañuelo y luego ya gatean y luego ya caminan. Y ya se vuelven a lo que era antes. Vamos a seguir con más. Entonces, piel. Estábamos en la piel. Tenemos en cuenta pues, el tema de las enfermedades de las pieles atópicas, pero ¿qué otras cosas se pueden somatizar en piel? Piel, como hemos dicho, es intercambio afectivo, por lo tanto, todo lo que sean conflictos de separación afectarán piel.
¿En qué periodo se dan las enfermedades exantemáticas? Es algo obligado, no todos los niños, o sea, actualmente se vacunan para mí. Yo pienso que es un error vacunar, porque además igualmente muchas veces los niños tienen esas enfermedades con una sintomatología diferente que no sabes bien lo que está teniendo este niño en la piel. A lo mejor le está haciendo una varicela o un sarampión muy camuflado. Entonces, lo mejor, yo lo tengo clarísimo, yo no vacunaría, primero porque un niño bien alimentado y sano es una enfermedad banal. ¿Cuándo se padecen estas enfermedades antemáticas? En principio, casi siempre se manifiestan en las primeras separaciones de contacto afectivo de los padres. Es decir, está claro, y es verdad, que cuando en un parvulario hay una epidemia de sarampión o varicela, casi muchos niños lo cogen esta enfermedad. Hay un contagio, sí, vale, es cierto, hay un contagio. Pero no todos los niños en un parvulario que hay varicela, todos los niños en realidad han estado expuestos al contagio. Sin embargo, no todos padecen la enfermedad. ¿Quién la va a padecer? Desde el punto de vista psicobiológico, los niños que en el momento del contagio están haciendo solución de conflicto de separación afectiva. Quiere decir, el niño va al parvulario, hace la primera separación afectiva de mamá. Cuando el niño empieza a integrarse en el parvulario y ya empieza a aceptar y a superar y a integrar estas experiencias de contacto de unas horas diarias con mamá, está haciendo la solución de la pérdida de contacto afectivo con mamá. Si en ese momento hay epidemia de varicela, ahí está el virus presente, va a coger la varicela. Cuando más haya sufrido del conflicto de separación, y eso dependerá mucho de la personalidad del niño, de cómo se ha hecho esta separación, más fuerte será la sintomatología de la varicela. Así que hay niños que te hacen enfermedades antemáticas muy intensa y niños que te la hacen muy suavecita. Fijaros bien, preguntar a la madre, si todo es difícil a veces, porque claro, en el fondo quien sabe cómo lo vive es el propio niño. Y recordar esto cuando tengáis duda, decir, no, pues si por ejemplo, a mí también me ha dicho, pero a ver, los niños no hacen conflictos, si los niños siempre son felices. Sí. Intentar recordar vuestra vida en la infancia. Siempre habéis sido felices 24 horas al día de pequeños. No habéis tenido nunca una angustia y un miedo y un sufrimiento interno que nada más os sabíais vosotros el sufrimiento que estáis teniendo. Y erais bastante pequeños y nadie lo sabía. Seguro que sí que tenéis memoria de casos así. Un niño no es feliz, siempre feliz. Debería, pero efectivamente el niño tiene sus miedos y sus preocupaciones. Y a veces, una cosa importante que tenemos que decir, que mucho cuidado con las películas, con los cuentos. Hay cuentos que son cuentos arquetípicos, que tienen un mensaje y que tienen un valor, que los cuentos tienen un valor educativo importante, pero cuidado, depende de qué cuentos, porque luego hay cuentos manipulados por la cultura, sobre todo occidental, que entonces se introducen matices manipuladores, que ahí ya es distinto. Creo que hay cuentos moralizadores, hay cuentos muy clásicos, que aunque todo cuento tiene su parte moral, evidentemente, porque el cuento tiene un mensaje. Pero a veces hay cuentos que se agrava el mensaje, digamos, se sobrecarga el mensaje moral. Y ahí ese cuento ya no está cumpliendo su función, está coaccionando a ese niño. Pues los cuentos más clásicos, en principio, son los más válidos, los cuentos de toda la vida. Entonces, cuidado con las películas, cuidado con los cuentos cuando se manipulan, cuidado con los juegos, con los videojuegos, porque en ese contenido se pueden introducir elementos que un niño no tenga capacidad para integrar. Un niño muy pequeño no puede diferenciar. A ver, vamos a hacer una aclaración importante. Hemos hablado esta mañana del factor imaginación en la vida del niño. En la estructuración de la personalidad del niño, la imaginación es muy importante. Y un niño, mucho antes de lo que vosotros penséis, es perfectamente capaz de diferenciar. No es verdad que no hay que dejar imaginar al niño, porque entonces pervierte y confunde la realidad de la imaginación. No. Un niño, muy tempranamente de su edad, si el niño está haciendo un crecimiento y tiene un entorno adecuado, diferencia perfectamente la realidad y de la imaginación. Y la imaginación le sirve como entrenamiento para enfrentarse con circunstancias de su vida que no ha vivido todavía, pero que conoce, que ha oído o que ha visto en otras personas. Ahora bien, eso es capaz de diferenciar la realidad de la imaginación.
Pero a un niño muy pequeño, una película puede ser, ahí sí que le confunda la película. Y mucho cuidado con las películas, porque no es como se llama, el inspector que tiene que juzgar si es apta o no apta para menores. Hace años, es una cosa que quizás algunos que me conocéis yo ya le he contado, vi un caso que fue nos impactó a todos, a muchísimo. En ese momento eran primeros y habían 300 médicos y fue un niño pequeñito de 5 añitos que tenía un derrame de pericardio masivo, que había sido que estaba hospitalizado y que había indicado lo que se llama la ventana al pericardio, o sea, abrir una ventana al pericardio, que es cortar el pericardio y hacer un drenaje del pericardio, ¿no? Era tan grave el derrame que tenía que su vida estaba ingresado en la UBI y estaba entre la vida y la muerte. Y entonces entonces intentó hacer la evaluación de por qué un niño, porque no es una cosa frecuente que un niño haga un derrame tan brutal del pericardio, no es común, a ver, es muy raro. Y se intentó hacer la evaluación psicobiológica de lo que podía haber causado ese derrame del pericardio. Y entonces estaba hecho con el doctor Hammer presente, entonces el doctor Hammer empezaba a hacer preguntas. Pero ha habido algún familiar, hay algo que a mí me ha impactado en relación con una amenaza al corazón propio de un familiar, por ejemplo, pues que un tío o un abuelo haya tenido un infarto de miocardio, el niño haya escuchado y el niño se haya asustado en relación a la función cardíaca y por eso pues el niño ha hecho esta somatización en pericardio, que es la membrana protectora del corazón. No. ¿Algún amigo muy cercano a la familia? No. Y todas las preguntas que iba haciendo el doctor Hammer, todo era negativo. Y no encontrábamos para nada qué podía haber causado esta reacción, esta somatización del pericardio del niño. En un momento dado la madre pegó un grito. Pero fue real, o sea, pegó un grito en una sala enorme porque éramos 300 personas. Pegó un grito y dijo, y además se puso a llorar. Y cuando a llorar que se ahogaba del llanto la madre, ¿no? Y cuando pudo hablar la madre, dijo, ya sé lo que es. Y entonces recordó que unas semanas antes habían hecho esa película, ¿os recordáis? En esas películas que hacían de Indiana Jones. Creo que era una película que se llamaba En busca de la arca perdida. Arrancan el corazón. Y la arrancan el corazón en vivo. Bueno, pues el niño tenía hermanitos mayores y era una película apta para todos los públicos. Y entonces el pequeñín, que era chiquitito, había ido con sus hermanos mayores a ver la película. Pero claro, el niño chiquitito no tenía capacidad para decir, eso es una película o una realidad. Al niño se le impactó muchísimo porque en realidad hasta los mayores les impactaba esa escena porque era muy sangrienta, porque se veía todo el corazón ensangrentado, como parecía que de verdad se le había arrancado de verdad. ¿Qué pasó? Que la madre entonces recordó que el niño tuvo varias noches pesadillas. Se despertaba llorando, gritando por la noche y entonces lloraba, mamá, mamá. Y cuando la madre iba, el niño lloraba y decía, y el niño lloraba diciendo que le arrancaban el corazón a él. O sea, él soñaba que le arrancaban, o sea, la película había impactado tanto que soñaba que le arrancaban el corazón a él. Sobre el tema de los sueños, el contenido onírico, es un tema que daría para un curso en sí mismo. ¿Qué se expresa a través de los sueños? Tenéis que saber, que no sé si lo sabéis, que en la época, durante la cultura helénica, se creaban lo que se llamaban en los templos de Esculapio, eran como unas clínicas que eran clínicas de incubación de sueños y donde se resolvían terapéuticamente muchos traumatismos que había sufrido la persona. Era un lugar donde la persona iba y sobre todo se le daba el entorno adecuado para pudiese dormir mucho, con un entorno muy protector para que pudiese tener una intensa actividad onírica por las noches. Sabes que cuando tú duermes más relajado es más fácil que te recuerdes de tus sueños. Y cuando tienes menos horas de sueño, un sueño muy agitado, estás con muchas preocupaciones, normalmente no recuerdas tus sueños, ¿no? O has tenido un contenido muy traumático y siempre mantienes un nivel de ansiedad alto, normalmente no recuerdas tus sueños. Eso es también muy variable de una persona a otra, pero eso es bastante común. Pues en la época helénica había lo que se llamaba unos templos dedicados a Esculapio, que se hacían terapias por incubación de sueños. Y era una terapia terapéutica, ¿eh? Quiere decir que a través de los sueños se expresan, hay muchos tipos diferentes de contenido de sueños, y a veces los sueños son como una especie de elemento residual de experiencias del día no acabadas bien de integrar, y muchísimas veces expresan mucho más que eso.
Entonces los niños a través de los sueños pueden expresar vivencias mal integradas durante la vigilia que la vuelven a revivir con matices diferentes, porque en el sueño es como si hiciera una mezcla de diversos contenidos mal integrados que el niño expresa. Entonces, algo que ha asustado a un niño es muy posible que vuelva en el sueño del niño. Entonces, ese niño tuvo varias noches pesadillas en las que revivía la escena pensando que le quitaban el corazón a él. Entonces, la madre se lo llevaba a la cama, lo tranquilizaba, hasta que el niño ya hasta que pasó, los niños pasaron unos días, se le fue olvidando, y cuando ya habían pasado varios días, que el niño se le había olvidado la pesadilla, y hasta la propia madre se había olvidado de esta situación, el niño hace un derrame masivo de pericardio, que el niño se ahoga, que está todo amontonado, que lo llevan al hospital de urgencias y dicen, bueno, se dan cuenta que tiene una descompensación cardíaca por un derrame brutal de pericardio, que le obliga a una intervención de urgencias y que le hace que tenga que quedar ingresado en la UCI y que supuestamente la vida y la muerte. El niño finalmente se salvó, pero os dais cuenta lo claro que era la relación entre la vivencia del niño y cómo lo había somatizado. Era la única explicación que había de por qué un niño. Los médicos nunca supieron dar una explicación de por qué este niño lo había hecho. A la madre, desde luego, cuando lo recordó, lo vio tan claro que la madre se puso a llorar diciendo, qué inconsciente o cómo... Pero claro, la pobre madre tampoco tenía la culpa, es que ni sabía el contenido de la película ni se te ocurre que pueda ocurrir una cosa así. Pero que una vez tienes una experiencia así, dices, cuidado con las películas, incluso a los niños muy pequeños. Cuando ya son más mayores es distinto, pero así todo es bueno que cuando un niño empiece a ir al cine y empieza a ver más películas de adulto, que haya la posibilidad de diálogo. Porque si hay un contenido que le cuesta integrar la información que ve, es bueno que lo pueda dialogar. Ya sea porque va con amigas, ya sea porque va con los padres, ya sea porque puede comentar el tema con los padres. Es bueno, porque a veces puede haber contenidos que remuevan en exceso y no, el niño no se vea con la capacidad de integrar aquella información que ha vivido y que ha sido, pues, para la estructura psíquica que él tiene en ese momento, demasiado a lo que él puede integrar.